Buenas, bueno, ahora lo que vamos a ver en este video va a estar relacionado con el registro de los análisis. Previo, si han visto el video anterior, si han visto el video relacionado a adiciones, es importante tener en cuenta que para poder cargar cualquier dato que tenga que depender de la trazabilidad, es necesario haber cargado previamente los movimientos de pileta y haberlos dejado bien establecidos. Esto lo explico bien en uno de los videos en donde hablo de las generalidades de los movimientos de pileta, de las generalidades con respecto a la parte de elaboración. Vean esos videos previamente antes de entrar a este punto, porque nos hace falta para poder entender todo lo que vamos a ver. También es importante, antes de arrancar con el registro de análisis, ver los videos relacionados a los tipos de análisis y a los grupos de análisis. Así se entiende qué datos vamos a relevar y por qué el sistema me pide o lo estructura de la manera en que lo va a ir estructurando. Finalmente, cuando terminemos de hacer un registro de análisis, toda esta información sale a flote en las informaciones de la trazabilidad. Bueno, ¿cómo es el registro de un análisis? Para registrar un dato analítico tenemos que tener una muestra. Esa muestra proviene de una pileta que fue tomada a un día determinado, a una fecha determinada y a una hora determinada. Estos dos datos son muy importantes porque el vino va y viene dentro de la bodega y es muy probable que uno tome una muestra, la traiga, y a la hora posterior el vino se esté trasegando a otra pileta para ser achicado, para ser filtrado, para hacer cualquier tipo de trabajo que se le hace habitualmente al vino dentro de una bodega. Entonces, esa muestra que va a ser analizada durante el día o en el día siguiente, y dependiendo si estamos inclusive en vendimia, capaz que de acá a 2 días hagamos un análisis, ese análisis lo terminen analizando el vino y obteniendo los datos para poderlo registrar. Es muy importante que tengamos en esa muestra la información de qué pileta vino, qué fecha fue que se tomó el análisis, a qué hora se tomó esa muestra para ese análisis. Cuando tenemos todos esos datos, ya podemos caer a esta aplicación. Esta aplicación es la herramienta desde la cual se van a cargar el 100% de los análisis que se le hagan a los vinos. Acá lo primero que pide el sistema es qué vasija queremos ver. Si nosotros ponemos un número de pileta acá, nos va a traer todos los análisis que se le hicieron alguna vez a algún vino que estuvo en esa pileta. O sea que acá estamos mirando la información desde el ángulo de la pileta, no del vino. Y es importante verlo desde el lado de la pileta, porque el vino va y viene de una pileta a otra. Yo no puedo estar persiguiendo un vino para darle un dato analítico. Yo tengo que pararme en la pileta y decir, esta muestra fue de un producto que estuvo en esta pileta en una fecha determinada. Esto lo vamos a corroborar de esta manera. Voy a tomar la pileta número 1, me dice, hoy día no hay volumen. A ver, vamos a salir de acá, nos vamos al inventario. Tengo una muestra de la pileta número 1 y me dice, no hay volumen en esta pileta. Entonces quiere decir que la muestra que yo tengo no es de fecha actual. Evidentemente es una fecha que en algún momento hubo volumen en esa pileta. Bien, si han visto los otros videos, yo he venido siguiendo todos los ejemplos, he ido cargando ejemplos, movimientos y he ido siguiendo la cronología de todos esos movimientos. Voy a irme a la trazabilidad de la pileta número 1 para ver qué fue lo que pasó en esa pileta, o del producto que hoy día que estaba en la pileta número 1 pero que hoy día está en la número 25, para poder entender en qué momento tuvimos vino en esa pileta. En esa pileta tuvimos vino a partir del día 1 del 2, que hubo un ingreso de vino a la bodega, y luego hubo a través del parte número 7 un movimiento el día 2 del 3 que se trasegó a la pileta 25. Yo tengo la muestra de vino para hacer el análisis que vino de la pileta número 1. O sea que esa muestra no se puede cargar después de este movimiento donde se trasegó el 100% del volumen a la pileta número 25. O sea, yo no podría estar cargando después del 2 del 2 un análisis del 2 del 3, un resultado analítico del vino que estaba en la pileta número 1. Porque no voy a tener volumen, simplemente. Vamos a verificar ese tema. Entonces salimos de acá, nos vamos a la carga de análisis y vamos a decirle de nuevo. Bueno, me exige que seleccionemos una pileta para poder
filtrar todos los datos analíticos que tenemos. No hay ningún dato porque estamos iniciando esta base de datos. Vamos a cargar un análisis nuevo y me va a preguntar número de análisis, lo pone por defecto, no me lo deja tocar. La fecha va a ser 2 del 3, hoy día. ¿A qué hora? Lo vamos a poner a las 14:00 de la pileta número 1 y me dice no hay nada. El movimiento que hemos cargado, que fue una carga que hice en los videos anteriores, el movimiento fue del 2 del 3 y se hizo creo que a las 12 del mediodía. Voy a poner acá 10 de la mañana, a ver qué encontramos. No hay nada, o sea que el movimiento fue antes de las 10. Vamos a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana del día 2 del 3 todavía estaba el vino en la pileta. O sea que acá ya podemos cargarle el análisis. Obviamente que si traemos una muestra que ya me viene fechada y me viene con la hora, vamos a cargarlo con la fecha y hora que tiene esa muestra. Vamos a suponer que la muestra la habíamos obtenido el día 5 del 2 y vamos a ver qué sucede en ese momento. En ese momento teníamos un vino, el vino criolla cereza, por 41.748 litros. Si me voy de vuelta a la fecha que acabamos de colocar, 2 del 3, vamos a ver qué pasa acá en ocupado. Observemos este campo. Nos cambia, nos dice al 2 del 3 a las 8 de la mañana ya esa pileta tenía mucho menos vino, mucho menos litros, 38.220. Y es porque evidentemente entre medio hubo algún movimiento de salida de esa pileta número 1 a otro destino. Entonces acá hay que hacer un paréntesis. Este análisis no es lo mismo que lo carguemos a la fecha 2 del 3 que a la fecha 5 del 2, porque va a estar influyendo en diferentes productos. Si nosotros lo cargamos al día 5 del 2, sobre ese volumen que se fue entre medio de estas dos fechas va a influir este análisis, va a estar dentro de esa trazabilidad. Si lo cargamos a la fecha 2 del 3, ese volumen que se fue antes de esta fecha, de esta pileta, ya no va a estar influenciado. O sea que en la historia de esa rama que se abrió, porque veníamos con la pileta número 1 y de repente se abrió una rama hacia otra pileta, en la pileta número 10, que hicimos un corte Malbec Criolla, ese producto que está Malbec Criolla no va a tener los datos de este análisis si lo cargamos al 2 del 3. Si lo cargamos a la fecha del mismo análisis, una hora, unos minutos después de que ya hemos hecho este movimiento. Acá la cronología es muy importante, por eso que el sistema en todas las cargas de datos nos pide la fecha y nos pide la hora, para que podamos ir enganchando en el lugar correcto toda esta información y después cuando vayamos a ver las trazabilidades nos traiga todos estos datos de manera coherente. Bueno, voy a colocar entonces esto al día 5 del 2. A esa fecha, a las 9 de la mañana, había volumen. Teníamos ya esa criolla cereza. ¿Qué grupo de análisis vamos a tomar? Esto está dado en este video, en el video que habla de grupos de análisis, así que tienen que verlo para entender de qué se trata los grupos de análisis. Acá tenemos un grupo de análisis que lo hemos denominado control. Vamos a darle carga de análisis y automáticamente nos va a traer una lista de ítems que está en esa planilla de control, que podría ser control de rutina, análisis de rutina, podríamos llamarle de muchas maneras que se denominan en la bodega, cuando uno ya tiene una planilla en donde dice vamos a tomar alcohol, acidez, extracto, una serie de datos que habitualmente tomamos cada vez que tomamos una muestra y le hacemos un análisis. Entonces, esas planillas nos ayudan a traer automáticamente todos esos ítems y no traer toda una lista interminable de ítems y tener que estar seleccionando. Otro motivo también de esta planilla es que nos permite agrupar conjuntos de datos y que el sistema vaya haciendo una evolución de un dato analítico. Supongamos, hoy día tomamos una muestra y de todos los análisis le hacemos nada más que alcohol y acidez, nada más. Otro día le habíamos hecho extracto, porque necesitamos saber cuánto teníamos de extracto seco. En la fecha que hoy día hemos tomado la muestra y le hemos hecho nada más que estos dos análisis, el sistema supone que el extracto seco
ha continuado con el mismo valor y que es por eso que no se toma este dato hoy día, no se hace el análisis de estrato seco. Entonces acarrea ese dato como un dato actual del análisis actual, pero lo muestra con un color diferente. Y esto nos va a ir mostrando cómo fueron las muestras, cómo fueron los resultados de los análisis y qué dato se fue arrastrando de análisis anterior. Supongamos que hoy día no hicimos alcohol y veníamos con un alcohol de 12.25, hoy día va a asumir como que tenemos 12.25, pero lo va a mostrar en un color diferente. Es por eso que acá abajo en esta pantalla nos muestra en diferentes colores diciendo las palabras actual, teórico y anterior. Cuando nos muestre, nos traiga un dato acá en color rojo, significa que es un dato anterior. Si nosotros lo ratificamos, o sea que supongamos teníamos alcohol en el análisis que habíamos hecho anterior de 12.25 y hoy día no hacemos alcohol, lo va a dejar en rojo. Pero si hoy día hacemos un análisis de alcohol y nos da 12.25, lo tenemos que escribir 12.25 manualmente para que lo pase de rojo a negro, como que es un dato que efectivamente se ratificó porque se hizo de vuelta el análisis y dio lo mismo. No lo mismo a que nosotros supongamos que tiene 12.25, a que hayamos hecho el análisis y nos dio lo mismo y lo ratificamos. Entonces el negro significa que es un dato analítico que se tomó y se cargó porque fue un dato que nos dio como resultado. Todo lo demás fue por arrastre. Y después tenemos el color verde, que viene a ser un dato teórico. En un corte de vinos, cuando tenemos dos productos que vienen con datos analíticos cada uno por su lado, este viene con 12 de alcohol, este viene con 13 de alcohol, y se hace un corte de estos dos volúmenes, 1000 litros de cada uno, el promedio nos va a dar 12,50 de alcohol, que va a ser el promedio ponderado de ambos, no el promedio numérico, sino el promedio ponderado, la suma de los volúmenes multiplicado por los alcoholes dividido por el volumen total que nos da. Ese sería un promedio ponderado. Entonces, ese resultado es el que va a calcular el sistema en forma automática y nos va a decir, mira, el teórico, después del corte, debería darnos estos 12,50 de alcohol. Cuando uno toma la muestra y hace el análisis, puede que el análisis nos dé exactamente el mismo valor, lo más probable que no, porque nunca de lo teórico a lo práctico es igual, porque las piletas tienen diferencias de cubicación, no son los mismos volúmenes que se cortan de lo que nosotros hemos pensado que se van a cortar, entonces nos terminan dando resultados diferentes. Acá la clave, la importancia del dato teórico es que nos va a dar una referencia. Esto debería darnos. Si nosotros después de tomar el análisis nos encontramos que el resultado del análisis nos da 13,50, no puede ser, porque si teníamos 12 en uno y 13 en otro, nunca nos va a dar un volumen mayor, o nos dio, supongamos, 12,01, no como puede ser si hemos cortado dos volúmenes de la misma cantidad y uno tenía 12 y otro tenía 13, nos puede dar una diferencia, pero no nos puede dar medio grado de diferencia. Entonces acá la importancia del teórico es que nos da una referencia como para que detectemos rápidamente qué anomalía puede haber, qué error pudo haber, si fue un error en la toma de la muestra, si fue un error en el análisis de esa muestra, si fue un error en el corte, en donde se le dio una orden de un corte de 1000 litros y 1000 litros, y luego cuando se ejecutó la operación, a lo mejor no fueron 1000 y 1000, fueron 1300 y 1000, o fueron otra variante, y eso va a quedar reflejado ¿en dónde? En el resultado del análisis, que va a discrepar con el teórico que nosotros habíamos supuesto, porque nosotros pensábamos que eran 1000 y 1000 litros. Bueno, estos datos son, digamos, muy importantes porque nos dan capacidad de analizar si la información que está viniendo es correcta. Un ejemplo que me estaba dando Virginia recién cuando estábamos charlando y estábamos hablando de este tema, es que me dio una anécdota que le voy a contar. En una bodega X, un enólogo estaba tomando datos a la noche y otra persona calculaba los datos en el día. Tomaba las muestras de temperatura y BOME durante el día y una persona la tomaba de noche. La persona que trabajaba de día lo hacía bien al trabajo y anotaba y sacaba la densidad y sacaba la temperatura, y la persona de la noche simplemente la calculaba. Cuando vieron la información cargada en el sistema, se encontraban que había desviaciones. No podía ser de que de repente el BOME subiera y después bajara, la densidad subiera y después bajara, subiera y después bajara. Era porque evidentemente
alguna de las partes estaba tomando mal la información o no la estaba tomando. Entonces, este dato de referencia, cuando uno lo mira en el historial analítico de un producto, puede encontrar anomalías en la forma de hacer el análisis, en la forma de tomar la muestra, de la pileta que se tomó la muestra. O sea, podemos tener una cierta cantidad de elementos que nos dejan a la vista de que hubo un error. Entonces, el análisis no tan solo sirve para saber en qué estado se encuentra el producto, sino también para poder determinar qué operación se ha realizado mal o qué datos se tomó mal o se registró mal, porque podemos habernos equivocado. Leímos mal en una planilla y la trasladamos mal. Entonces tenemos que ir a corregir el registro para que coincida con lo que realmente da la realidad. Bueno, supongamos que acá en esta planilla vamos a hacer, se hizo nada más que alcohol, azúcar reductor, azúcar remanente, y acidez. Vamos a ponerle que teníamos 12,50 de alcohol, teníamos de azúcar 2 gramos, ¿estaría bien? Ponemos 2 gramos y ponemos acidez total, tiramos un valor. 5,7, 6. 5,7, ¿está bien así? Sí. ¿Está bien así? Bueno, le damos grabar y ya tenemos entonces este dato que está atado a la pileta número 1 en la fecha 5 del 2, y que cuando vayamos a ver la trazabilidad del producto, este va a ser un dato que va a estar colgado de esta pileta. Bueno, entonces cuando nos vamos a ver este producto desde la trazabilidad, me voy a ir a la pileta número 25, que es donde está actualmente el producto. Me paro sobre esta pileta y pido los datos analíticos históricos. Me va a traer ese dato, que efectivamente, y me va a mostrar toda la información que tiene que ver con el grupo de análisis que he predeterminado previamente. Le he dicho que el grupo de control es digamos, la planilla por defecto. Entonces me muestra todos los informes en base a esa estructura. Bien, si esto lo vamos a ver ahora a uno de los informes que se utilizan muchísimo dentro del sistema, que es los datos analíticos en vasija, nos muestra digamos, el estado actual analítico de todas las piletas. Sacamos este informe y me va a mostrar todas las piletas con los productos que tienen y cuál es el estado analítico que existe en este momento. Bueno, en este momento no, la pileta número 1 no tiene volumen, así que no hay dato analítico. Tendríamos que cargar un dato analítico en la pileta número 4 para que nos muestre acá cuál es el estado actual. Otra de las opciones es poder ver el historial, el histórico de cómo fue evolucionando los análisis de un vino. Cómo fue evolucionando el alcohol, cómo fue evolucionando la acidez, que de repente vemos que se nos empieza a disparar la acidez. Se nos dispara la acidez de todos los vinos cuando pasan por una pileta determinada. Tenemos que ir a poner la lupa sobre esa pileta porque puede tener un defecto en el epoxi, porque puede haber algo que está contaminando el producto. Entonces, el historial analítico es muy interesante ver cómo evoluciona en un vino, porque ese historial analítico nos va a decir qué es lo que está pasando dentro de la bodega. Bueno, esto sería todo con respecto a adiciones, a análisis. Los otros videos que vamos a ver relacionados a toda esta columna que tenemos acá nos van a dar amplitud de esta información. Así que bueno, los invito a que lo sigan viendo para entender en conjunto cómo manejamos toda esta información. Nos vemos en la próxima.